Buenos días, queridos padres de familia y estudiantes de grado segundo. Este video lo edito para los papás que no pudieron estar en la reunión de esta mañana. Básicamente la información consiste en lo siguiente. Los niños comienzan un proceso llamado de acercamiento a presencialidad, donde estamos en un proceso iniciamos un proceso de formación con los niños, prácticamente informando que ya levantamos el paro. El paro se levanta, pero con unas condiciones muy especiales, las cuales voy a profundizar más adelante. Inicialmente, pues quiero compartirles que los niños inician las actividades con los profesores a partir de mañana. Se comienzan a contactar los profesores con ustedes para organizar el trabajo que se va a iniciar académico a partir del lunes. Es necesario recalcar que el ITA, nuestra sede principal, tiene unas condiciones muy especiales a las otras instituciones educativas. La primera es que estamos en una adecuación de infraestructura. Vamos a estrenar 12 salones, 12 o 17, 12 salones para el bloque de primaria. Esa obra estará terminada creo que a principios del año que viene. Y hay unas intervenciones en el cuarto y quinto piso del edificio. Por tal razón, pues realizar actividades de tipo presencial en la sede principal en estos momentos es un riesgo. Por ello, se va a realizar actividades de planeación de cómo continuar el proceso educativo en una modalidad de una mezcla de presencialidad y virtual. El lunes le tendríamos ya la razón de cómo se realizaría el trabajo, pero por ahora, hasta el 5 de julio, continuaríamos con el trabajo que se ha venido desarrollando con los profesores en forma virtual y a través de las orientaciones que se hacen con el grupo de WhatsApp. Entonces, bienvenidos para este año y voy a informarles los motivos del por qué se dio un paro. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabía por qué los docentes paramos? Es necesario recalcar que en el año 2019, el gremio magisterial, los maestros, hacen una solicitud al gobierno para cerrar 6 brechas. O sea, ¿qué son brechas? Brechas es un hueco, un abismo que no me deja llegar a mi camino. ¿Sí? Hemos detectado 6 brechas. Uno es el acceso a la universal, quiere decir que no todos tenemos ese beneficio de hacer un proceso educativo desde preescolar hasta la universidad. No todos en Colombia tenemos esas garantías. Lo que estamos pidiendo es que esas garantías se den y que el acceso a la educación sea universal, desde grado cero hasta la formación técnico, tecnológico y por qué no de educación superior. Canasta educativa, que no, ustedes saben que hay zonas del país donde hay niños que se transportan en chalupas, en burro, en chiva, pues queremos que esas sean unas condiciones necesarias, como por ejemplo el transporte escolar para esos niños, la dotación de libros, equipos de modernización que requieren los salones de clases para poder dar una educación del siglo XXI. Implementación de la jornada única, una implementación de una jornada que sea con las condiciones adecuadas, con los espacios que deben tener los niños y las garantías de una educación de una jornada única. Relaciones técnicas, en estos momentos de pandemia nos dimos cuenta. ¿Qué es una relación técnica? La relación técnica es la cantidad de alumnos que debe atender un docente. En estos momentos, Buga, nuestros salones no alcanzan esa relación técnica ideal. Tenemos salones de hace más de 100 años, salones que no se han intervenido, son los mismos salones cuadrados, donde meten hasta 30, 40 muchachos y sabemos que esos salones no tienen capacidad sino para albergar por ahí 20 estudiantes. No tenemos una relación técnica que sea la ideal, como en los países desarrollados, donde existen grupos de 15 y 20 estudiantes. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que esos grupos
No pueden ser atendidos por un maestro porque se crea un modelo de alternancia y debe dividir en grupos pequeños, a veces dos grupos, tres grupos para poder atenderlos si se llegara a presentar la presencialidad, cosa que sería muy complicada porque en Buga no tenemos esas condiciones. Infraestructura educativa, pues en el ITA ya empezamos, gracias a Dios. Esperamos que las otras instituciones también se haga la intervención en infraestructura de mejoramiento educativo. Nuestros niños el próximo año van a tener salones nuevos y eso es un beneficio y eso es algo que nos vuelve muy contentos, pero lastimosamente no es en toda en Colombia. Son en algunas instituciones que se está haciendo porque hay una deuda histórica en cuanto a infraestructura educativa en Colombia. Una educación rural digna que se acerca a una profesionalización donde los estudiantes de las zonas rurales también tengan acceso a todas las garantías que se tienen en la zona urbana. Eso básicamente son esas 6 brechas, pero esas 6 brechas no solamente terminan así. Hacemos un pliego de peticiones en el año 2020, el año pasado, y se refuerza en febrero del 2021. En ese pliego de peticiones lo llamamos una escuela de la presencialidad. Y para esa escuela de la presencialidad tenemos que tener inicialmente, como lo dice en este párrafo de acá, una escuela biosegura. Nuestras escuelas no son bioseguras en este momento. No reúnen las condiciones básicas de seguridad para poder salvaguardar la seguridad de sus niños, porque no hay los elementos básicos. Apenas se están gestionando esa parte. Segundo punto, apropiación de recursos adicionales para atender la educación. Estamos pidiendo que la canasta que da el gobierno en la parte de presupuesto sea más grande y más amplia en el sector de educación, salud y oportunidades para el trabajo. Estamos pidiendo unos recursos adicionales para educación, para que esa educación se pueda lograr y obviamente garantizar el siguiente punto, que es este, ¿sí? Conectividad universal. Hoy en día, los países desarrollados, los países que mandan la parada, por así decirlo, la conectividad es un derecho público. Y hoy en Colombia, los que tienen y pueden pagarla, la tienen. No, si estamos hablando de educación, tiene que garantizarse una conectividad de tipo universal. Garantizar las condiciones de salud mental, no solamente para los docentes, sino para los niños y también para los padres de familia. Y finalmente, un sistema de democratización del proceso de vacunación, ¿sí? Lo que está aquí abajo. Ya se empezó. Si no hubiéramos presionado, en estos momentos no estaríamos hablando de jornadas de vacunación para jóvenes mayores de 16 años. Ya se comenzó con una cuarta etapa que es la vacunación a mayores de 45 años. Luego se va a continuar con los mayores de 16 años y así sucesivamente. Pero si no hubiéramos presionado, esto no se hubiera logrado de una forma más rápida. Esos son como los objetivos que estamos pidiendo de la presencialidad. Y ese es un dato que ustedes tengan para analizar, ¿sí? En el año 2019, el índice de pobreza en Colombia era del 35%, o sea, de 100 colombianos, 36 estaban en extrema pobreza. Estamos hablando del 2019. Y en el 42 pasamos de 36 colombianos por cada 100. De 100 colombianos, ya 43 colombianos ya están en extrema pobreza. Casi la mitad de los colombianos están en extrema pobreza. Quiere decir que en el 2021 ese indicador va a crecer. Y eso, pues obviamente se convirtió en un detonante para lo que sucedió después del 28 de abril. Un detonante porque la gente pues se cansó de estar viendo lo que estaba sucediendo, un gobierno que sacaba una cantidad de normas que en vez de favorecer a la gente antes le estaba afectando. Entonces por eso desde noviembre se fortalece algo que se llama el Comité Nacional del Paro. Allí se reunieron todas las dolencias del país. Diferentes agremiaciones comenzaron a manifestarse qué es lo que se quería pedir. Y diferentes sectores, además después del 28 de abril, se comenzaron a unir otros sectores, otros gremios,
Los jóvenes, los abuelos, la gente del barrio se comenzó a unir y entonces se hace un gran pliego de peticiones para este gobierno y que se reúnen básicamente en cuatro grandes bloques. Estos son las primeras agremiaciones, lo que ustedes ven allí son las primeras agremiaciones que hicieron parte del Comité Nacional del Paro. Hoy eso no es ni siquiera una mínima parte de lo que es el Comité Nacional del Paro. El Comité Nacional del Paro es algo grande donde hay agremiaciones que no estaban allí porque no estaban organizadas, hoy se están organizando. Hoy hablamos de grupos de jóvenes organizados en Aures, jóvenes de Palo Blanco, de Uninorte, ¿sí? Y se están agremiando. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se agrupa y forma grupos con intereses comunes, pues así es que se logran las cosas. Esos cuatro bloques que les decía que reúnen las peticiones de ese pueblo colombiano son cuatro bloques. El primero, un bloque que tiene que ver, ¿sí?, con la implementación del acuerdo de paz. Es que ¿quién no le gusta vivir en paz? Todos, pero sobre todo las garantías para la vida. Nos dimos cuenta que tuvimos un fuerte impacto por lo del paro, un fuerte impacto en la parte de pérdidas humanas, donde jóvenes perdieron su vida, ¿sí? No voy a decir por quiénes, porque ustedes ya saben, pero entonces estamos pidiendo garantía para la vida, que es algo que en Colombia cada día se vuelve más complejo. Medidas de política social, sí, porque es que se están creando una cantidad de reformas, pero eso no son de política social, sino de política de hacienda, de política para beneficio de unos pocos. No, las medidas de política social tienen que ser para beneficio de todos. Entonces, cada municipio, cada entidad territorial está sacando su pliego de peticiones de medidas de política social. Cada municipio lo está haciendo y lo está construyendo. Con el tiempo surgen nuevas demandas sociales, las que ustedes ven acá. Son demandas sociales que deben ser atendidas también por el país y que se reúnen en un bloque aparte porque cada demanda ciudadana es muy particular. Las demandas de Guacarí son diferentes a las demandas de Buga y así sucesivamente. Y finalmente hay unos acuerdos, unos pactos que se venían firmando desde años anteriores, pero que no se han cumplido. Se están pidiendo, ¿sí?, que se cumplan. Por eso fue que salió la minga indígena, por eso salimos los maestros, porque teníamos una petición desde hace 2 años que no se ha cumplido, y así sucesivamente muchos gremios comenzaron a reclamar ese derecho a participar, ¿sí?, a participar en eso que se llamó Comité Nacional de Paro. Entonces surge una gran necesidad. Entonces, en síntesis, lo que se reúne en esos 4 bloques lo podemos ver en estos 6 puntos, que en síntesis es lo que el Comité Nacional de Paro denomina pliego de emergencia. ¿Y por qué un pliego de emergencia? Porque estamos en un contexto diferente a los demás. Estamos en un contexto de una pandemia, en un contexto donde la situación social se hace cada vez más caótica, una situación donde cada vez más colombianos son pobres en Colombia y eso pues obviamente nos tiene que tocar. Lo primero que estamos pidiendo, aquí lo coloco en la parte de arriba, es la intervención del Estado en el sistema de salud para garantizar, ¿sí?, la atención en la pandemia. ¿Cómo es posible que en Buga, una ciudad grande, una ciudad con desarrollo, en estos momentos tenga el 100% de las camas de la UCI ocupadas y solamente tenemos como 7 o 10 camas nomás para atender pacientes con COVID? Obvio, si tenemos 10 camitas, pues obviamente se va a cubrir al 100%. Entonces tenemos un déficit en nuestra atención. Un segundo punto, una renta básica de emergencia, ¿sí? Un mínimo para las familias que necesiten, que estén de escasos recursos y necesiten de esa ayuda a través de una renta básica que es un salario mínimo por 6 meses, que podría garantizar el sostenimiento y mejoramiento de la economía del país. Defensa de la producción nacional, o sea, que compremos lo nuestro, que no se siga importando cosas que nosotros producimos y aquí de esta forma lograr proteger la producción nacional. Apoyo al sistema educativo, que es lo que yo básicamente anteriormente, una educación digna, con conectividad, con infraestructura, canasta educativa.
Mujer y diversidad sexuales. Sabemos que hoy en día Colombia es un país diverso, lleno de géneros, y ellos también tienen derecho a reclamar por sus derechos, ¿sí? Y el Estado también tiene unos deberes que tiene que cumplir con esas comunidades. Y sexto, la derogatoria de los decretos de emergencia, esa reforma tributaria que fue tan nociva, la reforma a la salud, que escondía una reforma a la propiedad privada, ¿sí? Una reforma pensional que día a día nos afecta, una reforma laboral que ya nos la metieron el año pasado, la 1174, donde esa reforma prácticamente se está avalando el trabajo por horas. Quiere decir que una persona que trabaje por horas, ¿cuándo va a cumplir sus 1.300 semanas? Nunca, nunca. Entonces allí hay una reforma laboral amarrada con una reforma pensional porque se habla de un bono de solidaridad. Cuando la persona no pueda cumplir, cumple su edad, pero no puede cumplir las 1.300 semanas, se habla de darle un bono de solidaridad, que es algo que es menos que el mínimo. Como un bono de solidaridad, quiere decir que entre unos 30 años, esos niños que hoy se están educando van a trabajar por horas y no van a tener una pensión. Por eso también se está pidiendo la derogatoria de esos decretos de emergencia que atentan contra la salud, el trabajo y la educación. Básicamente por eso estalla el 28 de abril pues esa gran protesta masiva. Comienza el 28 de abril en Buga el inicio de una gran marcha, no solamente en Buga, sino en Cali, y básicamente eso fue lo que pasó en Buga. En Buga la gente se cansó, en Buga la gente salió a manifestar su dolor. Los jóvenes fueron, en cierta forma, los héroes de esta gran lucha y nos dieron una gran lección a nosotros los viejos. Y es que esa lección tiene que ver que unidos pueden lograr muchas cosas. Se unieron otros gremios, los camioneros, ¿sí? Los otros gremios sindicalistas, la sociedad, ¿sí? Y pues las razones del paro, pues ustedes ya básicamente la conocen, ¿sí? Un proyecto 010, que es la salud, donde usted tiene que comprar una póliza de seguro si usted tiene una enfermedad base, y la prenda de garantía de esa póliza de seguro es un bien suyo, su casa, su vehículo. Entonces ahí estamos hablando también de una reforma a la salud que atenta con una reforma a la propiedad privada, ¿sí? O sea que si usted no tiene dinero, no lo pueden atender. Y si usted compra una póliza de seguro, usted ya paga una enfermedad para toda la vida. ¿Ustedes saben cuánto vale una atención de un paciente con cáncer? Millones y millones de pesos. Y eso no lo piensan cobrar a nosotros. De aprobarse ese proyecto de ley, que menos mal que se tumbó, ¿sí? Eso hubiera sucedido. El plan de beneficios no cubriría a todos los colombianos, solamente a los que los pudieran pagar. O sea que se acabaría el CISBEN y otras formas de salud. La reforma tributaria no ha sido eliminada, esa está guardadita. Es necesaria, pero resulta que hay que hacerla que no sea lesiva y dañina para la comunidad. Y por eso hay que estar vigilantes, hay que estar a la expectativa que se haga una reforma, pero una reforma sana. En este gobierno o en esta protesta, muchos jóvenes entregaron su vida. Desapariciones forzosas, muertes de líderes sociales, una cantidad de cosas que nosotros no podemos callar, sino que hay que entrar a denunciarlas, y por eso el paro se fecundó con mayor razón. El decreto 1174 que ya les comenté es un trabajo por horas que prácticamente está obligando a los jóvenes a que no vayan a tener una pensión. O sea, se van a matar toda su vida trabajando por horas, pero nunca va a tener una pensión, porque va a tener un bono de solidaridad. Eso es lo que le esperan los jóvenes. Una reforma constitucional, estamos pidiendo una reforma constitucional para el sistema general de participación. Este no será posible si no hay recursos, especialmente para la educación. Y el gobierno a veces se le olvida que la mejor inversión que puede hacer un país es en la educación de su pueblo. Y en síntesis,
mis queridos padres de familia, pues eso es lo que estamos pidiendo. Papá, llega el momento de un grado de tolerancia. Pedimos a ustedes resistencia, pedimos a ustedes que sean conscientes de lo que está sucediendo y obviamente hemos parado el paro pensando en sus hijos. Hemos parado porque creemos que la razón de ser son ellos y queremos pues que esos niños sean el futuro del país y nos preocupa el estado de ellos, su salud, vienen de un año de pandemia y ahora con lo del paro, entonces no queremos que se alargue esa dolencia de esos niños y por eso decidimos parar el paro. ¿Qué aprendimos de los jóvenes? Sí, que la esperanza sigue viva, que la esperanza sigue viva y algo muy bonito que aprendimos de ello, resistencia. En estos momentos tenemos una parte coyuntural, el ITA está en construcción de una zona nueva, tenemos que seguir trabajando bajo la modalidad virtual, mis queridos padres de familia, pero yo sé que el próximo año vamos a tener una infraestructura digna de sus niños y vamos a seguir peleando para que no solamente sea en la infraestructura, sino que sean otros temas como por ejemplo conectividad, salud y vamos a seguir luchando por un trabajo digno para ustedes. Resistencia es lo que pedimos en este momento y es la palabra que aprendimos en este contexto del paro. Papás, tengamos un poco de resistencia, que el mañana será mejor. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Nos estaremos viendo y estén pendientes del grupo del WhatsApp en donde se les estará enviando la información para retornar nuevamente a la normalidad académica. Felices días, felices horas de este día y que pasen una feliz mañana.